Escuchan bien, ¿no? Sí, doctor, claro. Ya, ok. ¿Listo? ¿Ven la presentación? ¿Aló? ¿Ven la presentación? Sí, se ve, doctor. Ya, entonces, Sí, ¿ya doctor, puedo sí se comenzar? observa. ¿Ya puedo comenzar? Sí, doctor. ¿Se escucha mejor con micro o me escuchan bien así? Sí se le escucha bien, doctor. ¿Aló? ¿Cómo se escucha mejor? ¿Con micro o como era antes? ¿Aló? ¿Aló? Sí se le escucha, doctor. Así. Sí se le escucha bien, doctor. Ya, porque ahorita estoy con micro. ¿Se escucha mejor ahora? Se escucha igual, doctor. Sí se escucha bien. Ok, perfecto. Arrancamos. Bueno, soy Luis Alberto Paredes. Ya algunos me conocen. Con algunos tengo pendiente esta clase y con los otros esta es la primera clase. Para poder dar las notas, yo necesito darle las clases y el delegado que ya tiene una clase previa, la de cirugía reconstructiva, por favor me pasa la lista de la primera clase y la lista de esta. Y el que tiene su primera clase, que son los que no se comunicaron conmigo durante todo el tiempo, tendríamos que ver cuándo hacemos la siguiente clase, probablemente mañana, ¿correcto? ¿Aló? ¿Correcto? Porque ¿cuándo tiene Está su bien, examen? doctor. ¿Cuándo tiene su El examen? examen mañana a las 6, doctor, de la tarde. Mañana a las 6, wow. Ya, ok. Habría que ver si es que podemos hacerlo antes. Ya yo me comunico con ustedes para que tengan la clase de todas maneras. Listo, entonces comenzamos con cirugía plástica pediátrica. Cirugía plástica pediátrica es la parte de la cirugía reconstructiva que ve las malformaciones congénitas. En nuestro servicio, que es el del Hospital del Niño, vamos a tener el 50% de la demanda en fisurados, fisuras labiales, fisuras palatinas, fisuras faciales que son muy infrecuentes, pero hoy día operamos 2 chicos con fisuras faciales, secuelas, ¿no? Y que son un reto y que definitivamente los resultados nunca van a ser perfectos, pero alguien tiene que hacer algo por esos chicos. Luego tenemos la segunda patología que más vemos es las diginesis auriculobranquiales, donde vamos a encontrar varios tipos de malformaciones auriculares. Una nueva clasificación, porque la de Tanzer de hace 70 años, 60, 70 años, como que metía todas las malformaciones, todas las diginesias auriculobranquiales en un mismo saco que se llamaba microtias. Hoy en día no, hoy en día se separa todas las microtias propiamente dichas de todas las malformaciones auriculares distintas y se les da una clasificación en relación a qué tipo de reconstrucción se tiene que hacer con ellas. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Luego vienen las sindactilias o lo que es cirugía de mano, congénitas, donde tenemos polidactilias, que son más de un dedo, sindactilias, que son dedos unidos. Podemos tener acrosindactilias, es decir, todo el dedo unido, entre otras. Otra patología que vemos bastante son malformaciones vasculares.
porque hay muchas malformaciones vasculares, pero solamente requieren tratamiento un 10%. Entonces, pero sí las vemos con frecuencia. Luego tenemos nevus, quistes de cola de ceja, tenemos tumoraciones dérmicas, epiteliomas cálcicos, quistes dérmicos, etc. Y también tenemos una patología que solamente se hace en los hospitales pediátricos, que se llama la bridas amnióticas. Y también me pidieron que les hable sobre el síndrome de Poland, que es un síndrome que ocurre con una malformación, una malformación torácica, ¿no? Una malformación del músculo pectoral y de la glándula mamaria. No compromete el complejo areola-pezón ni la piel, porque tienen diferente origen. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa es más o menos una imagen de lo que ustedes van a ver o verían en su práctica en el instituto. En el caso de fisurados siempre pongo esta imagen porque la primera oportunidad de estos chicos es única. Es única para lograr excelentes resultados. Resultados como el de esta niñita, que le devuelve la oportunidad de hacer realidad todos sus sueños, ¿no? De no tener ningún tipo de discriminación y de poder integrarse perfectamente a la sociedad. Entonces, pero esos resultados se consiguen con cirujanos que están entrenados y que operan esto todo el tiempo. Ese es el tipo de cirujano que debe realizar este tipo de tareas. ¿Por qué? Porque los que hacen campañas lo que van a hacer es una vez al año venir y operar. Esos no consiguen los mejores resultados. Entonces, para estos niños que tienen un presupuesto del CIS, que los financia, deberían ser operados en un hospital donde hay cirujanos que hacen esto todos los días y que tienen buenos resultados, ¿no? Y si hay un problema, pues estos cirujanos van a ser los que van a resolver el problema que haya ocurrido. Bueno, ahora vamos a hablar de fisura labial. Vamos a hablar de definición, clasificación, incidencia, anatomía quirúrgica del labio, tratamiento integral, procedimientos quirúrgicos para cirugía del labio, que es la queilorrinoplastía, y la evolución postquirúrgica. La clasificación, tenemos fisura labial incompleta, en la cual acá hay una banda de Simonard que está antes de la narina. Vamos a tener una fisura evidente, pero que no llega a la narina. La completa es una fisura que invade la narina y llega hasta la nariz. Y la microforma es una fisura en la cual los músculos están separados, pero la piel no. La piel se ve como una muesca de tejido que va a percibirse como que está alterado, pero no tanto. Entonces, mucha gente con microforma no se opera. Y muchas veces, cuando la microforma es muy sutil, operamos por la parte de atrás para no dejar cicatrices, liberamos el músculo, lo cerramos, y en la parte anterior hacemos un rombito pequeño para que esta, que es la línea blanca, vean, sea continua, ¿no? Entonces, esas son las tres presentaciones que hay. Microforma, muy, muy sutil, incompleta, que no llega a la narina, y completa, que pasa de la narina. Entonces, la clasificación también, así como hay unilateral, hay bilateral. En la bilateral puede haber cualquiera de las combinaciones. Acá tienen una bilateral incompleta. Acá tienen una bilateral
completa, y acá tienen una bilateral completa con premaxila flotante. O sea, cualquiera de las, puede ser una frustra en un lado y completa en el otro, o una incompleta en el derecho y incompleta en el izquierdo, o una completa en los dos lados y, como en este caso, la premaxila flotante, porque no tenía nada que la contente, entonces se va hacia arriba y hacia adelante. La etiología tiene heterogeneidad genética, es decir, tenemos causas genéticas, causas ambientales y causas mixtas o no bien conocidas. En las causas genéticas tenemos los alelos que están ahí descritos: 1Q, 4P, 4Q, 6P, 7Q y 19Q. Y cuando tenemos este tipo de origen genético, lo que vamos a tener es padres o hermanos con fisura. En las ambientales tenemos una causa del medio ambiente que puede favorecer o precipitar la aparición de una fisura, que puede ser desnutrición materna, nacimiento en altura, puede haber sido que en los primeros días del embarazo, cuando todavía no sabía que estaba embarazada, tomó alcohol o fumó, puede ser que consumió fármacos anticonvulsivantes, puede ser que consumió ansiolíticos tipo alprazolam, etcétera. Puede ser que tuvo chikungunya o dengue. O sea, puede tener muchísimas causas, ¿no? Y en las mixtas, lo que vamos a encontrar es que en las mixtas lo que vamos a encontrar es que hay una teoría de las mutaciones, es decir, que las personas que en las familias tienen algún caso de fisuras, va a ser porque van acumulando mutaciones, y cuando llegan a 8 mutaciones, aparece una fisura de diferente magnitud, ¿no? Entonces, son los 3 tipos de origen, y esa teoría de las mutaciones es una teoría relativamente nueva, como de unos 15, 20 años. Acá tenemos una fisura labial de la madre fue operada y el niño también vino y fue operado. Yo cuando operaba esos casos hace 20 años, esta placa viene desde el 99. Esa foto del 99, hace 21 años, pensaba que ese era un buen resultado. Bueno, hemos caminado algo en esa vida, y definitivamente ese no puede ser un buen resultado. Acá tenemos también hermanos, vean, los dos, tuvo una fisura labial unilateral y él tuvo una bilateral. Ya están, le operaron un lado, falta operar el otro. También nacimiento en altura, hemos ido a campañas por muchas partes, casi en todo el Perú he operado, y sobre todo en la sierra hay bastantes fisuras labiopalatinas. Hoy en día ya no vamos a campañas, o vamos muy selectivamente a lugares donde pueda haber manejo multidisciplinario y seguimiento de los pacientes. Acá tienen una fisura labial incompleta, y acá una fisura labial bilateral completa con premaxila flotante. Bueno, vamos a hacer una explicación de la embriología, el por qué ocurren estos casos, y entonces tenemos que la cara se desarrolla durante los 3 meses de vida, los primeros 3 meses de vida. La fusión del labio va a ocurrir a los 25 días de la concepción. Si ustedes se ponen a pensar que la concepción va a ocurrir a las 24 horas de la ovulación, entonces 25 días es 10 días de retraso de la regla. La mujer todavía no sabe que está embarazada,
y de repente en ese momento toma alcohol, fuma, recibe se medica con un ansiolítico, toma algún corticoides también, o tiene infección urinaria y puede tener una fisura labiopalatina. El paladar primario, es decir, desde el agujero anterior hasta el labio, va a consolidarse entre la cuarta y la octava semana de vida de la concepción. Entonces, en ese periodo es que se fusionan los procesos para dar lugar al labio, al paladar, a la nariz. La falta de fusión labial puede inducir a falta del cierre de los procesos palatinos y producir una fisura palatina. Entonces, la fisura labial puede terminar arrastrando a una fisura labiopalatina. Las fisuras labiopalatinas son mucho más frecuentes. El 70% de la presentación de casos es fisuras labiopalatinas. En la embriología tenemos un proceso frontonasal. Este proceso frontonasal va a formar el dorso nasal. El proceso nasal medial, que es parte del proceso frontonasal, va a formar el prolabio y la punta nasal. El proceso nasal lateral va a formar las alas nasales. El proceso maxilar va a formar las mejillas y se une con el proceso nasal medial para formar el labio superior. El arco mandibular va a formar el labio, el maxilar inferior, y el arco hioideo va a formar el cuerpo de las orejas y el cuerpo aleoides. El arco mandibular va a formar el trago y la raíz inicial del hélix, o sea, la primera porción de la oreja. Ahora vamos a ver eso, pero en imágenes, porque una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces vamos a poner acá un puntero láser. Y entonces acá tenemos el proceso, todo esto es el proceso frontonasal. El proceso frontonasal, la parte frontal, tiene el proceso nasal medial que va hacia abajo y hacia adentro y va a formar la punta nasal y el prolabio. El proceso nasal lateral que forma el ala nasal. El proceso frontonasal que se queda ahí estancado por un tiempo hasta que la nariz crece y formaría el dorso de la nariz. El proceso el proceso maxilar va desde afuera hacia adentro y va buscando el proceso nasal medial para fusionarse y formar el labio superior. Y el proceso maxilar va a ser el que va a formar la mandíbula y se va a adherir con el proceso maxilar para formar la boca, ¿no? La boca del paciente. Y acá tienen el arco hioideo, ¿no? Aquí ya lo tienen, este es a las 4 o 5 semanas, acá está a las 6 semanas, ya casi se están fusionando tanto el proceso maxilar como el proceso nasal medial. También este ya está migrando la oreja a su posición. En la 7ª semana ya está la punta nasal, ya está fusionado el proceso maxilar con la premaxila y el proceso maxilar o mandibular, perdón, ya se está fusionando con el proceso maxilar para formar la boca y las orejas están en camino a su posición normal. Los ojos todavía están un poco abiertos. Y acá a las 8 semanas ya tenemos la cara del niño completamente desarrollada, completamente terminada, y tenemos que el proceso nasal medial, acá están los colores, forma la punta nasal la punta nasal y el prolabio. El proceso
dorso de la nariz, o sea, el proceso frontonasal forma el dorso de la nariz. Si es que no hay una adecuada fusión del proceso maxilar con el proceso nasal medial, se da una fisura labial. Si es en los dos lados, una fisura labial bilateral. Si no se fusiona adecuadamente el proceso maxilar con el proceso frontonasal, va a haber lo que se llama una fisura facial, en este caso también una fisura facial, y si el proceso maxilar con el proceso mandibular no se fusionan bien, va a haber una fisura facial que se llama, según Tessier, el Tessier número 7 de Tessier, o macrostomía. Si hubo una alteración en la migración de la oreja, pues vamos a tener una micropia. La incidencia de fisura labiopalatina va entre 1 en 600 a 1 en 1000. En los caucásicos es 1 en 750, en los orientales 1 en 500, en los afroamericanos 1 en 2500, pero los últimos reportes están alrededor de 1 en 1000, lo cual es bastante más creíble y también y también se habla mucho que esto puede ser por subregistro, ¿no? En África había mucho estigma con tener niños con fisura labiopalatina, entonces eso hacía que, o inclusive que los eliminen o que no los registren. En Perú, a mí me enseñaron 1 en 750, pero el último trabajo serio que hay es el del Hospital San Bartolomé del 2000 al 2009 y encuentra 1 en 588. Ese sería el dato más fidedigno que tenemos para poder calcular cuántos niños nacen en el Perú con fisura labiopalatina. Un segundito, me están llamando y como estaba operando, voy a ver si que no tengo un problema con algún paciente que hemos operado. ¿Aló? Sí. Sí, dime. Ajá. No es parte del proceso, pero voy a ir dentro de una hora porque estoy almorzando. Uh-huh. Ya, está bien, está bien. Ya, no hay problema, no hay problema. Ok. Ya, Dios, suerte, gracias. ¿Aló? ¿Aló? ¿Están ahí todavía? ¿Aló? Sí, doctor. Ya, ¿podemos Sí, doctor. continuar? ¿Podemos continuar? ¿Aló? ¿Podemos continuar? Sí, doctor. Sí. Ah, ya. Ya, entonces vamos a ver la anatomía del labio, porque como vamos a reconstruirlo, tenemos que saber qué cosas tenemos que reconstruir, ¿no? Tenemos el labio superior, el labio inferior, que es como 1.5, 1.6 veces el labio superior. En el labio superior tenemos las columnas del filtrum, el hoyuelo del filtrum, y entre las dos columnas del filtrum lo que se llama el arco de Cupido, y entre el labio y la mucosa seca tenemos un rodete que se llama la línea blanca, que es como una línea de refuerzo del labio, y luego tenemos una línea roja que está entre el bermellón, entre el labio seco y el labio húmedo, que ya queda para la parte interna de la boca. Entonces, este bermellón es lo que se pintan las chicas con lápiz labial, y en la parte central tiene un pequeño tubérculo que es el denominado tubérculo del bermellón. Nosotros tenemos que tratar de copiar esta anatomía en los resultados de nuestra cirugía. Acá tenemos unas imágenes de lo que podría ser la alteración muscular de las fisuras. Tienen acá el músculo orbicular, que
termina en la espina nasal, y la otra mitad del músculo orbicular que termina en la fosa piriforme, donde se inserta en el cartílago alar, ¿no? En el caso del incompleto, el músculo se va a dividir primero, ya sea fruso o incompleto, y después se va a dividir la piel. Y muchos llaman a esta patología labio leporino, por los lepóridos, por los conejos, pero los conejos tienen una fisura medial. Si bien hay fisuras mediales, que son muy raras, yo habré visto 5 o 6 en toda mi vida, no se puede comparar, por lo tanto nosotros no decimos labio leporino, sino fisura labial o labio hendido. No utilicen el término labio leporino porque no es un término adecuado. Entonces acá tenemos qué estructuras están comprendidas en la fisura labial. Están comprendidas las estructuras que son del paladar primario, que va desde el agujero palatino anterior hasta el labio. Y acá está la premaxila, de donde salen los 4 incisivos anteriores. Entonces, ahora vamos a ver qué alteraciones tiene una fisura labial unilateral. Ustedes vayan viendo acá, yo les voy a ir señalando, porque una imagen vale más que 1000 palabras, ya lo hemos dicho. Entonces tenemos una premaxila, que es esta, con rotación y proyección anterior. Está rotada y está proyectada hacia adelante. El segmento menor o el segmento fisurado está retropuesto. Hay compromiso del septum nasal, de la punta nasal, del cartílago alar y la columela. Vean, la columela está desviada, la punta nasal está desviada al lado fisurado, el cartílago alar está luxado y la columela está inclinada, ¿no? Yo tengo una teoría que en estos casos de fisuras labiales, en el 99.9% de las fisuras va a haber un compromiso nasal. Por lo tanto, tenemos que operar la nariz. Y en la técnica que yo he desarrollado, operamos primero la nariz y después el labio, porque queremos darle una armonía a la nariz para después corregir el labio sobre esa nariz ya corregida. Es mucho más fácil llegar a la simetría. En el compromiso del auricular, el auricular está insertado en la espina nasal, y el lado medial tiene menos músculo que el lado lateral, como parte de su malformación, ¿no? Ahora, en una fisura labial bilateral, ¿qué pasa? La premaxila es prominente, pero en esa premaxila vamos a encontrar un prolabio que es pequeño, el labio, y este prolabio no tiene músculo en la parte posterior. Entonces, el músculo está acá. Igual, ambos músculos se insertan anómalamente en la fosa piriforme, de tal manera que se van a insertar anómalamente en la cola, del cartílago alar. Los dos segmentos acá van a estar colapsados. Acá en la visión de frente no se ve claramente, pero en la lateral sí, vean, la premaxila se va hacia adelante, prácticamente desaparece la columna y los dos segmentos están colapsados. Por eso, acá vemos otro también, prácticamente desapareció la columela, el cuerpo prácticamente desapareció la columela. Acá tienen el prolabio, ahí no hay músculo, acá tienen los dos labios que no se han unido y que acá el músculo va a insertarse en la base del cartílago alar, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en esta patología.
Y acá tenemos un tercer caso, también acá tienen de frente, no se ve mucho el defecto, pero tiene el prolabio y estos casos van mucho mejor cuando nosotros les hacemos una cirugía que se llama adhesión labial, que empuja esa premaxila hacia atrás. Debemos que hacerla entre los 3 y los 4 meses porque para que los huesos puedan reacomodarse, puedan acomodarse adecuadamente y esa columela crezca, ¿no? Es un problema para los niños con fisura labial bilateral tener una columela tan corta, casi perdida, vean, 1 milímetro por lo menos tiene esa columela como máximo. Entonces ahora vamos a ver cuál es el tratamiento de esos niños. El tratamiento es un tratamiento integral, es decir, no solamente es el cirujano el que da el tratamiento, sino existen muchos especialistas que participan en él. Entonces, los problemas que tiene este niño, tiene un problema físico en el rostro importante, se nota con toda claridad la fisura labial, tienen problemas de alimentación al nacer, sobre todo si tienen componente del paladar. Esto hace que muchas veces los quieran alimentar con sonda, no lo hagan, estos niños se pueden alimentar sin sonda, hay que tener paciencia, hay que darle de lactar más vertical, hay que botarle chanchito 2 o 3 veces por cada tetada, a diferencia que en los niños normales es 1, y también también evitar echarlos cuando se les da la leche, porque si no se le va a salir por la nariz. Entonces, si uno sigue esas recomendaciones, el niño va a poder alimentarse bien. También debo despertarlos porque se cansan. Entonces, se cansan y se quedan dormidos. Hay que despertarlos para que sigan comiendo hasta que coman adecuadamente. También tiene un problema fonético que se va a presentar un poco más adelante. Ese problema fonético, ese problema de habla, tiene 3 componentes. La articulación, que es la articulación de fonemas explosivos, PTK, la hipernasalidad, que se escucha así, hola, ¿cómo está? Se escucha como si estuviéramos resfriados. Eso se llama hipernasalidad. Y las compensaciones, que es cuando estos chicos llegan a cierta edad y no han sido operados, más o menos a partir de los 4 o 5 años, comienzan a imitar los sonidos como si fueran comienzan a mencionar estas compensaciones que son, como les digo, es un golpe glótico, no es un fonema explosivo. En lugar de decir P, dicen ja. Entonces, en lugar de decir Z, también dicen ja. Entonces, cuando dicen Coca-Cola, dicen joja, jona. O jaja. O hijo, joja, jeja. Entonces, esas compensaciones son difíciles de tratar, por eso es importante que nosotros operemos a estos niños antes de la edad en que se dan las compensaciones. Y las compensaciones son más difíciles de tratar. Demora mucho. Otro problema que tienen es el colapso del maxilar, es una mordida de tipo 3, es decir, que el maxilar está más adentro que la mandíbula. Y luego tiene problemas dentales múltiples, es decir, los dientes están rotados, son de mala calidad, etc. Y también tienen problemas psicológicos y del aprendizaje, tienen que hacer terapia de aprendizaje.
nosotros los operamos antes de que vayan a la escuela. Hacemos como un retoque de labio y nariz para que no los molesten en la escuela, que tengan el mejor resultado posible. Y también tiene problemas de socialización. Pónganse a pensar, ustedes, si este chico que tiene fisura labial no puede sonreír, y cuando ustedes quieren conocer a alguien, pues lo primero es una sonrisa y después hablan. Entonces no pueden sonreír y no pueden hablar bien, entonces van a tener muchos problemas de socialización. Entonces ahora, acá tenemos, nosotros usamos un biberón que se llama Pigion, que tiene válvula, entonces con ese el paciente no se cansa, ¿no? Es muy bueno y es muy bueno y estos chicos se alimentan mejor con ese biberón con válvula, ¿no? Porque si no se regresa la comida, la leche para atrás. También tienen un problema grande en nivel de su cara, que es fácilmente perceptible. También tienen dientes rotados, de mala calidad, mal posicionados. También tienen colapso del maxilar. El maxilar superior es más pequeño y más... Y también hacen terapia de lenguaje y hacen terapia nutricional. Un momentito. Aló. Bien, estoy en clase. Sí. Sí, firmo a las 8. Ya no, pues ya cerró, cafetería ya cerró. Sí. Ya bueno, voy a llamar a alguien de todas maneras a ver si es que me puede hablar. Ya, ok, chao, chao. Mil disculpas, seguimos adelante. Y entonces, antes tratábamos los bilaterales con la premaxila flotante con este gorro de tracción, pero a veces, que se cambiaba cada semana, pero a veces este gorro de tracción hacía tanta presión que terminaban necrosando la premaxila. ¿Se imaginan? Necrosando el tejido que va a formar los huesos, la premaxila, de donde emergen los 4 incisivos anteriores. Una desgracia realmente. Sí he visto un par de casos que esas cosas han pasado, pero no sé si haya sido solamente por el gorro de tracción o por otro procedimiento. Hoy en día usan el NAM, el molde nasoalveolar, que es un molde que tiene una cosita que empuja hacia adelante el ala nasal para que tenga un mejor resultado la nariz también. Y también hacen otros tipos de ortopedia maxilar con esparadrapos microporosos, que va bien. ¿A qué edad se opera el labio? Bueno, ortopedia es con esparadrapos microporosos, se cambia cada 2-3 días y consigue, si no consigue modificar el hueso, sí consigue tener más cantidad de tejido blando y poder cerrar sin tensión. Y cuando uno cierra sin tensión, hay menos riesgos de cicatrices patológicas. Y en el otro lado es el molde nasoalveolar debe comenzar a los 15 días de nacido y puede modificar el hueso hasta el mes y medio. Más de eso ya no lo va a modificar.
porque el hueso ya es cartilaginoso y ya no se modifica tan fácilmente, ¿no? Normalmente el NAM lo colocan a 4 meses, hasta los 4 meses, máximo 5 meses, y tiene muy buenos resultados en esos pacientes. ¿Cuándo operamos nosotros un labio? Entre los 3 y los 6 meses. ¿Por qué no antes de los 3 meses? Porque es una cirugía electiva y tiene que ver con la maduración del centro cardiorrespiratorio, sobre todo la parte respiratoria. Entonces, esos niños podrían hacer apnea del sueño. La apnea del sueño es que dejan de respirar y se mueren. Entonces, no le debes dar ningún depresor del sistema nervioso central hasta que ya le das entonces ya el apnea del sueño, el centro respiratorio madura a las 60 semanas de gestación, que es 2 meses y medio. Entonces ya puedes operarlo sin ningún problema porque a los 3 meses, porque ya pasó el tiempo en que podría estar inmaduro este centro respiratorio y producir una depresión respiratoria en el postoperatorio que podría derivar en un problema serio, ¿no? Bueno, operamos entre los 3 y los 6 meses. Aquí tienen, siempre hay que tomar 3 tomas de adelante, frontal, esta tangencial de abajo hacia arriba, que es la que nos da la imagen exacta de lo que está pasando, y la lateral para ver cuál es el grado de hipoplasia del lado fisurado, ¿no? Y esto para traerles cuáles son las diferentes técnicas que se han ido desarrollando durante mucho tiempo en el mundo. La primera es la de Tennyson-Randall, que Fisher, un canadiense, Tennyson-Randall hizo como en los años 50. Fisher, un canadiense, yo pude conocer a Randall en el Congreso Mundial de hace 8 años más o menos, en Orlando. Fisher también hace un triángulo, muy parecida a la técnica, pero el triángulo de Fisher es más pequeño, ¿no? El triángulo de Tennyson-Randall era más grande. Luego tenemos a Millar, que esa técnica fue durante años la técnica más usada, pero tenía esta inclusión que iba a ser muy difícil luego tenemos esta de acá que es Moller, pero esta de acá que es Moller vean acá, usa tejido de la columela para elongar el labio, y eso definitivamente no es bueno. Y finalmente Mulliken, que también hace esta incisión que es difícil de corregir después, y también hace incisiones en la parte del marginal de la fosa nasal, que después puede darnos complicaciones. En general, yo hago Fisher. Acá tienen algunos de los pasos de la cirugía. Esa no es una cirugía de Fisher, esa es una cirugía de Millar. De Millar, con este famoso colgajón C que daba bastantes problemas. Y acá tienen el postoperatorio inmediato. Vamos a ver unos resultados de algunos niños. Ella es Naomi, Piero, y este es Nils.
Y ese es un chiquito que luego a los 6, 7 años, nosotros volvemos a operar para que vayan al colegio sin ningún estigma. Vean, a pesar de que habíamos corregido bien la nariz y todo, con el crecimiento esto se cae. Entonces, corregimos nuevamente el labio y nariz y para que cuando vayan a la escuela no los molesten, porque por la maduración del sistema nervioso central, esos niños reconocen su anatomía recién a los 7 años. Entonces, en el nido nadie los molesta, pero ya cuando van al colegio, ellos son los pequeñitos de 6 años y los de 7 ya los molestan, ¿no? Entonces, esto es el tipo de Este es el tipo de resultado después de que, con el que se va a quedar a los 8 años. Acá también cerramos una fístula que hay a veces en alvéolos nasales previa a hacer el injerto alveolar. En este caso está cerrada la fístula, se hizo el injerto alveolar, con suerte prendió bastante bien y después los odontólogos pudieron utilizar todo ese hueso para hacer ortodoncia y mejorar la calidad de esos dientes, ¿no? Y entonces ahí lo tienen años después, casi superado su problema, ¿no? Nadie diría que él tuvo una fisura labiopalatina, habla perfecto, entonces esos son los resultados que nos estimulan a seguir adelante. ¿Qué complicaciones puede tener esta queilorinoplastia, que es la cirugía que nosotros hacemos para el labio? La más frecuente pueden ser las respiratorias. Nosotros ponemos una gasa en la boca, así que si no sacamos la gasa puede haber una dificultad respiratoria. Puede haber aspiración, es decir que bueno, esas eran las inmediatas, que son respiratorias por el edema. Dehiscencias es raro que sean inmediatas, salvo que haya mucha tensión. El sangrado o los hematomas generalmente los vemos en las queilorinoplastías secundarias, no en las primarias, porque los vasos son más grandes, porque se tiene que hacer más trabajo, etc. Inmediatas, infección local. Una infección local puede ser por un punto que se infecta, o es muy raro que el labio se infecte, honestamente, por la cantidad de vascularidad que tiene, o un granuloma cuerpo extraño, que es el rechazo de los puntos y en donde va a haber secreción seropurulenta hasta que bote el punto, y una vez que bote el punto ya queda muy bien. Y las ardillas, tenemos la cicatriz sinestética, esa es la más frecuente cuando la línea blanca no está continua o la línea roja no está continua. Hay secuela del silbador, es decir, el labio está levantado, o también cuando la nariz no ha sido trabajada y queda una nariz desfisurada, que va a tener que ser reparada más adelante. Acá tienen algunos de los casos. Ahora vamos a hablar de fisura palatina. En fisura palatina tenemos varias presentaciones: la fisura palatina posterior o de paladar blando, la fisura palatina completa unilateral, donde vemos acá el Bowman y están los dos lados del paladar. La fisura bilateral completa, donde están fisurados los dos lados, y la fisura submucosa, en la cual, si se dan cuenta, acá hay como un pan de molde que
la fisura submucosa que se va a ver como que estuviese abierto acá, 2 semiúvulas, y generalmente vienen a los 4 o 5 años porque están yendo al colegio y no avanzan, y la profesora o la auditoría médica generalmente nos lo manda la terapista del colegio porque no pueden hablar, y una vez que ve la úvula bilateral ya sabe que es una hepatitis viral B, ¿no? Que no quiere decir que sea más difícil, más fácil de tratar, ¿ah? La fisura submucosa también tenemos que, a pesar de la fisura submucosa, el paciente puede hablar bien. ¿Y ustedes qué piensan? Si habla bien, ¿tendrá que operarse? ¿Por qué se opera el paladar? El paladar se opera para que el niño hable bien, para que articule sobre todo los fonemas explosivos. Si el niño habla bien, ya no lo operaría. No tiene sentido operarlo, ¿ya? La etiología de la fisura palatina es multifactorial, también genética, ambiental o mixta, también el fenómeno de los en genética están los alelos 2Q, 4P, 4Q, y en ambientales hay un fármaco que es muy conocido que hay que tratar de esperar un tiempo después de terminar el tratamiento para que se pueda salir gestando la mujer. Es el ácido retinoico o Rakutanen, que es un tratamiento para el acné. Entonces se le avisa que por 6 meses, un año, no va a poder salir embarazada la madre, ¿no? La señorita. Y las mixtas, que ya hemos conversado, la hipótesis de las mutaciones, ¿no? Que se van agregando hasta que van apareciendo. La frecuencia de fisura palatina, primero, la labio-palatina habíamos quedado que en Perú es 1 en 588, que 70% son fisura labio-palatina, 20% son fisura palatina bueno, la fisura labio-palatina es más frecuente en hombres. La fisura palatina es 1 en 2500, es bastante menos frecuente, y es más frecuente en mujeres. ¿Por qué es más frecuente en mujeres? Porque la fisura palatina, el paladar en la mujer se cierra en la semana 12 y en el hombre en la semana 11. Entonces, por eso es que es más frecuente en las mujeres. Y también la fisura palatina sola está más asociada a malformaciones sindrómicas, que síndromes Treacher-Collins, Pierre-Robin, Apert, Goldenhar, Gede, muchísimos. Pero sí es más frecuente encontrarla asociado a síndromes, y cuando está asociado a síndromes, los resultados del habla van a ser más pobres. Va a ser más difícil conseguir buenos resultados en el habla. Entonces, ¿cuál es la distribución de la presentación? Es 70% fisura labio-palatina, 30% fisura palatina y ahora veamos algo de la anatomía del paladar. El paladar tiene el labio, el borde alveolar, el paladar duro y el paladar blando. El paladar blando es el que más se moviliza, ¿no? En el caso de la anatomía de un paladar fisurado tenemos el labio, el prolabio, el vómer, el reborde alveolar, el paladar duro, el paladar blando
etc. Y en cuanto a la anatomía del labio fisurado bilateral o del paladar, labio palatina bilateral, tenemos la premaxila flotante, acá tenemos el vómer y los dos procesos palatinos que van a estar siempre hipoplásicos y más atrás de esto. Entonces nosotros, por eso es que hacemos una adhesión labial para que esto retroceda lo más que se pueda y después ya terminamos de cerrar el labio. Acuérdense que para el labio bilateral hacemos una adhesión labial y 2 o 3 meses después hacemos la keilorrinoplastia, es decir, el tratamiento definitivo. Aquí tienen ustedes el por qué es que funciona el paladar. Tenemos músculos como el tensor del paladar que llega y hace una polea en el hámulus y se convierte en la aponeurosis palatina que le da distancia del paladar duro y permite que el paladar se mueva con más flexibilidad. Y luego tenemos acá el músculo elevador del paladar, que es el más fuerte de los que actúa sobre el paladar. Y aquí tenemos el palato faringio y el constrictor superior de la faringe. ¿Qué quiere decir este gráfico? Que el elevador del paladar contrae, al contraerse lleva el paladar hacia atrás y hacia arriba, pero también estos dos músculos, sobre todo el palato faringio, al contraerse llevan la pared de atrás un poco hacia adelante y entonces se produce el cierre hermético del paladar para producir los fonemas explosivos que ya habíamos mencionado. Aquí tenemos la anatomía del paladar fisurada en el lado izquierdo y no fisurada en el lado derecho. Y entonces vemos tenemos el elevador del paladar, que es el más fuerte, y luego tenemos el constrictor del paladar, perdón, el palato faringio y también el palato grosso, ¿no? Que son los que van a cerrar el esfínter el esfínter del paladar. En el otro lado tenemos el hámulus. ¿Cómo es el paladar normalmente? El hámulus, la aponeurosis palatina, que en este caso se convierte en una cinta, en un tejido retraído que está pegado al hueso. En ese caso no, esto está más abierto y por eso es que el paladar funciona, perdón, el paladar está en una posición más posterior en el paladar sano. Y acá tenemos el elevador del paladar que se va a juntar con el otro, el palato faringio y el palato gloso, ¿no? Y el palato gloso. Y acá finalmente lo último, acá tienen el paladar, la aponeurosis palatina, este es el elevador del paladar y estos de acá son los otros músculos del paladar, que son el palato faringio, que va hasta la pared posterior y hace que la pared posterior avance también para que pueda cerrar el cuadro. Y eso es lo que quería que vieran, porque aquí ven que todos se juntan y se van hacia la espina nasal posterior y van a formar como un infundíbulo. Igual acá, el paladar se acorta y casi todos los músculos terminan insertados en la espina palatina posterior,
donde vamos a ver un paladar más corto, una inserción anómala con un bulto que es los músculos palatinos. Esta inserción anómala debe desinsertarse, y no solamente ese, sino toda esta inserción anómala de la aponeurosis palatina, para que esto pueda bajar y elongar el paladar. Nuestro trabajo cuando operamos el paladar es que este paladar sea lo más largo posible para que pueda parar en cualquier momento por... perdón. Hay que desinsertarlo y llevarlo para atrás, perdón. En niños el paladar es más horizontal, pero en niños también el paladar es más elástico, que quiere decir que hace más fácil el tratamiento. Hay una amplia variedad de presentaciones, por lo tanto, la curva de aprendizaje para operar paladar es más prolongada. Pero nosotros insistimos que hay que ir por esta ruta para liberarlo y... Ahora vamos a ver qué tipo de fisuras hay. Tenemos fisura palatina unilateral. Vean cómo acá ese infundíbulo se nota, todos los músculos que se insertan en la espina nasal posterior. Hay que liberar esto y por el borde del hueso palatino liberar todos los músculos que estén ahí haciendo una mala función, ¿no? En un labio bilateral, para un paladar bilateral, tienen el vómer en el medio, la premaxila y los dos procesos palatinos. Y luego tenemos una fisura palatina posterior, que vemos que el paladar anterior está cerrado, solamente es el paladar posterior. Y finalmente una fisura palatina submucosa, que claramente está dividido el músculo, y si está dividido y no habla bien, pues entonces hay que darle tratamiento para que... Ahora, cuando uno opera un paladar puede quedar unos defectos que hacen que fuga el aire por ahí, a eso se le llaman fístulas. Y entonces la Universidad de Pittsburgh diseñó una clasificación de fístulas. Si es uvular, como una úvula bífida, si es tipo 1, si es paladar blando es tipo 2, si es la unión entre el duro y el blando 3, si es en paladar duro puede ser una 4, o si está en esta unión puede ser una 5, y en la lingual anterior... Y finalmente las más frecuentes son estas de acá, la lingual alveolar y la labial alveolar. Pero que gracias a Dios su manejo no es tan complicado, ¿no? Y entonces acá tenemos las fístulas que decía en la parte lingual anterior. Vean, esta es una fístula gigante y esta es en la parte... las más grandes y más complejas que hemos visto siempre han sido las que se hacen en campañas, o cosas como esta, que es un problema terrible. Ya perdió todo el tejido del paladar, le queda un pedacito acá nada más. Intentar una reparación ahí es bastante difícil. Cuando se opera el paladar, se opera entre el año y el año y medio de edad. ¿Por qué entre el año y el año y medio de edad? Porque se le iba a dar... porque el niño habla al año y medio, entonces quiero que hable con un paladar ya reconstruido.
Entonces, los factores determinantes de la oportunidad de tratamiento es el habla, fundamental, tratar de operar a esos chicos cuando pero no solamente el habla, también el desarrollo de los tejidos. Los tejidos pueden ser muy blandos y cuando yo haga incisiones relajantes o alguna cosa, puede la cicatriz ser más fuerte que el hueso y terminar produciendo una deformación. Sin embargo, los cabeza y cuello o los maxilofaciales han encontrado que la deformación que se produce es igual a colapso del maxilar, está en la misma proporción que en la población sana. Por lo tanto, al parecer no son las incisiones que hacemos sobre el paladar las que van a producir una alteración del mismo. El tamaño de los tejidos, tengo que tener para... luego tiene el tamaño de los tejidos porque es una boquita muy pequeñita en la que trabajamos, entonces a veces si los tejidos son muy pequeñitos se pueden desgarrar. En general, es a lo que iba es con el tema de la con el tema de la especialización de los cirujanos, ¿no? Si lo hace un cirujano experto, probablemente ustedes lo vean como muy fácil y no tenga problemas, pero si lo hace un cirujano que no es tan experto, puede tener una mala manipulación del tejido con las secuelas propias de esto para el paciente, que pueden ser realmente secuelas serias, ¿no? Y finalmente la destreza del cirujano, porque el cirujano tiene que estar entrenado para trabajar en una superficie muy pequeña y muy profunda para la reconstrucción. Los objetivos del tratamiento de la fisura palatina es cerrar la parte ósea del paladar duro con tejido, que eso se llama uranorrafia, y cerrar la parte muscular y retroponer los músculos, que a eso se llama estafilorrafia, y que esos músculos van a darle función al esfínter del paladar. Entonces, esta reparación también de la parte muscular tiene que ser estética y funcional, es decir, puede que el chico hable bien todo, pero si no tiene su campanilla ahí, los papás se van a quejar que no tiene la campanilla. Entonces, siempre tenemos que hacer una reparación estético-funcional. Y finalmente, luego de la reparación, ese esfínter debe funcionar, debe poder emitir fonemas explosivos, debe poder hablar claramente. En la técnica que nosotros hacemos es la de liberación radical, ¿no? La disección radical del músculo. Nos vamos hasta la pared lateral para que mientras más suelto es el músculo, el niño pueda hablar estos fonemas explosivos con mayor facilidad. Acá tienen un paladar unilateral donde se levantan los colgajos palatinos. Entonces, a esos nos referimos con esfínter velofaringio competente, no solamente a la articulación, sino también a poder cerrar el paso del aire y que no haya una salida. Acá teníamos
modelo de colgajos largos. Nosotros usamos la técnica de Bardas. Estos colgajos tienen una arteria, que es la arteria palatina mayor. Se cierra la mucosa nasal, se cierran los músculos y después se cierran los colgajos palatinos, de tal manera que los músculos quedan retropuestos y van a conseguir que ese paladar funcione adecuadamente. Sí se va a dar que en estas incisiones relajantes muchas veces, de acuerdo a que el músculo está acá, ¿cómo es el procedimiento? Vamos a verlo. Acá tienen un paladar unilateral, está los músculos, la úvula, ese es el paladar blando, acá adelante es el paladar duro, para ubicarlos. Y bueno, hemos disecado el borde del nasal, la mucosa nasal y el colgajo bomeriano. Acá es el bomer, acá se ha levantado ese bomer y aquí se ha sacado la mucosa, entonces aquí lo tienen cerrado el bomer, el colgajo bomeriano con la mucosa y acá está ya cerrada la mucosa hasta la úvula y estos son los dos colgajos largos. En la siguiente ya hemos cerrado el músculo, generalmente con 3 o 4 puntos. Acá están cerrados los músculos, como les dije. Y acá está la úvula. Y acá ya comenzamos a cerrar todos los colgajos largos. Siempre ponemos un punto de anclaje acá para que si se pierden los puntos de acá adelante, eso no se caiga. Y finalmente acá está ya cerrado con las incisiones relajantes que tienen un... estas son las incisiones relajantes que van a quedar abiertas y con estos puntos de guía que como tiene un hueso abajo, eso va a crecer y como es mucosa, no va a haber ninguna retracción y va a quedar como si nunca hubiera tenido nada, ¿vean? Inclusive espacios tan grandes van a rellenarse adecuadamente. Y así, esta era una fisura y luego acá tienen el resultado que se diferencia un poco está cerrado, nadie podría decir que este era un paladar fisurado y lo más importante es que funciona. Acá está en relajación y acá emitiendo un fonema, como levanta ese paladar. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Tiene muy buenos fonemas. Muy contento con los resultados. Sharon es más pequeñito. ¿Escucharon? Sí, doctor. ¿Aló? ¿Escucharon? ¿Aló? ¿Pudieron Sí, escuchar? sí, doctor, sí se escuchó. Sí se escuchó la P, la T y la K, ¿no? Eso es lo importante. ¿Qué complicaciones pueden haber? Como había un gran paso de aire por la fisura y lo estamos cerrando y va a haber edema, el principal problema que podríamos tener es respiratorio y podría tener un problema respiratorio y hacer un problema de insuficiencia respiratoria y de requerir un ventilador mecánico. Por eso es que no se pueden hacer campañas en cualquier sitio, porque si este paciente no sabemos qué paciente va a ser un problema de edema postoperatorio, podríamos
tener una insuficiencia respiratoria seria, ¿no? Y podría llegar a morir, sí, podría llegar a morir. Entonces, ¿qué pasaría si estuviéramos en un hospital que tiene un ventilador? Lo llevamos a UCI, lo intuban, en 2 días baja la inflamación, lo extuban y el paciente ya no tiene ningún problema más. El sangrado es menos frecuente y depende mucho de la experiencia de los cirujanos. De licencia, si es que ustedes cerraron con tensión, siempre se va a abrir, tiene que estar bien suelto el tejido. Pueden haber quemaduras locales o escoriaciones, sobre todo en las comisuras, porque tanto rato que estuvo abierta la boca. En el plazo inmediato, es decir, 7 días más o menos, puede haber dehiscencia total o parcial, ya les dije, por la tensión. Puede haber necrosis de los colgajos palatinos, eso es uno de los escenarios más negativos, es bastante problemático porque si se necrosan los colgajos palatinos, ya cerrar eso va a ser bastante difícil. Nosotros tenemos una técnica que nosotros propusimos, que es el usar matriz dérmica, y con eso conseguimos tener el segundo plano que es necesario para que casos complejos como estos sean resueltos. Es bastante complejo, pero se puede hacer. También puede haber un sangrado al desprenderse estos que se llama la celulosa oxidada, se desprende a los 7 días, es como un chicle y a veces se lo pasa el paciente y al desprenderse puede sangrar. Si sangra, hay que hospitalizar al paciente, observarlo, tomar un hematocrito, generalmente pasa solo y no requiere ningún tratamiento. Y tardíamente puede presentar, todo está bien cerrado, todo, pero el paladar no funciona. Y entonces el niño habla con nasalidad o el niño dice, joja, hola, y no puede hablar bien, ¿no? Y las fístulas oronasales, que son las que comunican la cavidad oral con la cavidad nasal, y van a hacer la fuga y van a hablar como si estuvieran resfriados, hasta que les cerremos las fístulas y puedan mejorar su habla. Ahora, no solamente son las fístulas que producen esto, si el paladar queda muy corto, también produce nasalidad. ¿Estos problemas se pueden resolver? Sí, claro que se pueden resolver. ¿Cuántos niños nacen en el Perú? Entre 650.000 y 750.000 niños nacen por año. Si tenemos 70% de fisura labiopalatina, 20% de fisura palatina y 10% de fisura labial, pues vamos a tener como 1.350 casos nuevos, ¿no? Por lo tanto, unas 2.025 cirugías al año. ¿Y esto a cuánto equivale? Hacer 2.025 cirugías por año y 6 cirugías por día en un país de 30 millones de personas. Eso quiere decir que si teníamos el financiamiento del CIS que protege a la gran mayoría de pacientes, estos pacientes no deberían necesitar de ninguna campaña, deberíamos poder operarlos en nuestros hospitales con equipos multidisciplinarios en forma adecuada. ¿Ya? En otras palabras, en nuestra opinión, ese es un problema organizativo. Acá tienen muchos de los chicos operados. También tengo que hablarles que va a haber una serie de malformaciones craniofaciales. Las malformaciones craniofaciales van a ser muy diversas y tienen causas generalmente que están en relación a teratógenos o algún tipo de
elemento que afecta en el momento en que se estaba formando el rostro de este niño. Este es un caso muy, muy serio, pero acá tienen la premaxila, es una fisura bilateral con un compromiso nasal y frontonasal. Esto es la clasificación de Tessier, que dividía en 14 las diferentes malformaciones craneofaciales. Acá también tiene la clasificación de Tessier, y acá más claro, ¿no? Tenemos 0, 1, hoy día operamos un niño con fisura facial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 es 7 es lo que se denomina macrostomía, que ahora vamos a ver una. 8 es lo que se denomina esto es un coloboma. Perdón, 9 es un coloboma. 10, 11, 12, 13 y 14, ¿no? 14 y 0 coinciden. El diferente grado de malformación craneofacial va a dar diferentes resultados. Acá tienen algunos resultados. Es una macrosomía, que es un número 7. Acá tienen una bilateral con compromiso nasal, compromiso 2-3. Acá tienen compromisos 2-3 también, con compromiso de órbita. Este es un número 1. Bueno, y todos son de difícil manejo y van a requerir muchas colaboración de ustedes si es que hacemos presencial y se dan esos casos, se van a dar cuenta que vamos mejorándolos poco a poco. No podemos mejorarlos todos de golpe y van a requerir varias cirugías y van a requerir de varios especialistas, no solamente el cirujano plástico, el cabeza y cuello, el neurocirujano, el oftalmólogo, etc. Es un equipo multidisciplinario que tiene que ser un equipo multidisciplinario del mayor nivel de atención, o sea, de un instituto, para poder conseguir los resultados más favorables para ese niño. Ahora vamos a ver un poco de origen habano. Origen habano es una patología frecuente. ¿Y en qué consiste? Quiero que vean acá la foto. Son esas orejas abiertas que tienen el antihélix poco desarrollado y la concha rotada. O pueden tener uno o pueden tener el otro. O sea, el tipo 1 es el antihélix poco desarrollado, el tipo 2 la concha hipertrófica, es decir, muy hacia afuera, y el tipo 3 las dos. Entonces, este sería un origen habano tipo 3. La oreja tiene el 85% de su tamaño a los 3 años de edad. En la práctica, la oreja está totalmente desarrollada ya entre los 5 años y medio, 6 años. Por lo tanto, podríamos operarlo después de eso, pero en general, esta es una cirugía que se hace en la adolescencia. Se aborda en la parte posterior, se reseca piel desde casi en todo el trayecto de la parte dorsal de la oreja. Con agujas marcamos el pliegue de la oreja y con azul de metileno, y miren cómo quedan las marquitas de dónde tengo que colocar mis puntos para que esta antihélix se remarque, ¿no?
paso mi sutura con una sutura transparente, si es que es posible. Y eso no lo cierro a presión, porque si lo cierro a presión, entonces la oreja va a quedar como si fuera bilobulada. Lo cierro hasta donde me da la forma que yo quiero. ¿Ven? La oreja redondeada. Acá tienen los puntos ya cerrados. Y luego le coloco un vendaje que lo va a mantener por 3 a 5 días. Y después de eso lo descubro y le pongo una vincha para mantener la posición de la oreja. Perdón. Y entonces acá tienen los resultados antes y después, ¿no? Las orejitas quedan pegadas. Y antes que no tenía el antélix y después con el antélix ya pegado. Pero también hay resultados complicados, ¿no? Acá tenemos un hematoma, el cartílago no se defiende bien, entonces que tener un hematoma, la posibilidad de infección es alta, y si se infecta, el cartílago lo agarra como si fuera un papel y lo arrugan, así puede terminar el cartílago si es que se infecta, desgraciadamente. Esas son las condritis. ¿Por qué? Porque el cartílago no tiene irrigación y no se defiende. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadoso con este tipo de pacientes, de cirugías. Puede ser también que las suturas se vean, sobre todo si son de colores negro, etcétera, se verán. O también con la extrusión de los puntos podrían hacerse visibles y salir. O también podría haber un queloide, claramente un queloide en la parte posterior. O también que se le saquen demasiada piel y quede como si la oreja fuera pegada, como si fuera un pavo. Entonces, ahí se pierde el surco retroauricular, ¿no? O también que sea una oreja operada, que se pegó a la parte de arriba, pero no se corrigió la parte de la concha, que queda hiperproyectada, y entonces a esto se le denomina la oreja en teléfono, ¿no? Entonces ahora ya pasamos a otro tipo de malformaciones que son un poco menos frecuentes que la oreja en habano y que Stanser en el 75 los clasificó en cinco áreas, pero acá hay una combinación de diferentes tipos de orejas, o sea, todas las orejas las metió en el mismo saco. Ya en el 2017, 2018, creo que hay una publicación que divide las microtias por un lado de todas las otras malformaciones auriculares de acuerdo a qué tipo de tratamiento necesite. Bueno, entonces entre las microtias está la anotia, después van a ver unas fotos, no se preocupen. Microtia con atresia del conducto auditivo o sin atresia del conducto auditivo. Atresia del conducto auditivo quiere decir que el conducto auditivo está cerrado. Y tercero, hipoplasia del tercio medio, es decir, que son orejas chiquitas que han crecido poquito. Hipoplasia del tercio superior es cuando la parte superior se dobla sobre sí misma, como si fuera una oreja caída, también llamada oreja en taza. Criptotia quiere decir que es una oreja de baja implantación. Hipoplasia total quiere decir que la oreja es pequeña, y la oreja prominente. Hay otro, acá vamos a ver las fotos. Vean, la anotia no tiene nada de la oreja, ni siquiera el huequito.
Microtia es microtia con atresia, es decir, no hay conducto auditivo externo. Y en general lo que van a ver es que el lóbulo está verticalizado. Es ausencia de tercio medio, es esas orejas chiquitas. Doblez del tercio superior, es la oreja en copa. Critotia, oreja de implantación baja y deformación, y una deformación hacia abajo. Y la oreja en habano, ¿no? También hay otras, la oreja estal, que es una malformación un poco rara, que era la oreja del señor Spock con las orejas en punta. Eso también se corrige. Hay que sacar como una flecha. Eso para que quede adecuado, ¿no? Para que quede una oreja redondeada, ¿no? También hay ausencia del tercio inferior, es de difícil tratamiento, no tenemos casi lóbulo. Agenesia del lóbulo, está toda la oreja, pero no está el lóbulo. La incidencia de microtias, según GRAP, es 1 en 6.000, es lo que nosotros también tenemos. Como ven, es una décima parte de las fisuras labiopalatinas y sin embargo es la segunda patología que nosotros vemos en el hospital, y eso es porque mientras la fisura labiopalatina se opera mucho por campañas en otros hospitales, la fisura, la microtia no se opera casi en ningún otro hospital, entonces hay muchas quejas. Bueno, perdón, hay o sea, no hay muchos sitios donde se trate. Probablemente se va a poder hacer tratamiento en el Niño de San Borja y en el Almenara. Entonces, por lo tanto, tenemos una mayor cantidad de casos que requieren ese manejo. El sexo masculino es el doble del sexo femenino, es decir, más afecta a los hombres y más se operan las mujeres. Es por un tema de que las mujeres son más pegadas a la belleza, ¿no? Más pegadas a la armonía, a la belleza que los hombres. La relación derecho-izquierdo bilateral es 5-3-1. Las bilaterales son bastante raras, pero las entre la derecha y la izquierda es casi el doble, ¿no? Las derechas son más frecuentes. Se puede operar a partir de los 5 años, pero en la práctica se opera más o menos a los 10 años. ¿Y por qué? Porque tenemos que tener suficiente cartílago costal. Y el cartílago costal va a ser suficiente cuando tenga entre 65 y 70 centímetros de perímetro torácico. Y eso no ocurre antes de los 8 años. Entonces, tenemos que tener buena calidad de piel y tenemos que tener cartílago costal suficiente para poder hacer nuestra reconstrucción. Hay otros materiales de soporte sintéticos, películas de rayos X, acrílico, poliuretano, teflón, Marlex, silicona, todos son malos. Todos se van a extruir, no hay forma. El gold estándar es reconstruirlo con cartílago costal. Este es el modelo que usaba Tanser y este es el modelo que usaba Brent. Y este es el modelo que usa Kamakura, un poco lo que yo hago. Y este es el Nagata.
tengan en cuenta que el Nagata, la diferencia es que hace el trago, ¿no? La oreja mide más o menos 6.5 centímetros por 3,5. Entonces hay que hacer una oreja muy parecida a la del otro lado. Acá tienen la oreja de un lado, se copia y se ubica en el otro lado. Y acá tienen la extensión de la oreja que va desde la cola de la ceja hasta el nacio, ¿no? La espina nasal. Y con una inclinación de 20 grados de inclinación. La oreja no es recta, es inclinada. Y el trago está a la altura de la línea de Frankfurt. Entonces, respetando esas características es que hacemos la reconstrucción. No se olviden que la distancia que hay desde la comisura hasta la oreja es de una oreja. Pero entonces esto me dice dónde voy a hacer la reconstrucción. Y entonces tenemos 2 o 3 tiempos quirúrgicos. Tanzer tenía 4 tiempos quirúrgicos, pero ya casi nadie hace Tanzer. Entonces, ¿qué cartílagos usamos para hacer la reconstrucción? En el primer tiempo quirúrgico vamos a este lóbulo que era vertical, convertirlo en horizontal. Y abrir un bolsillo acá donde colocar la neooreja que vamos a hacer de cartílago costal. Generalmente sacamos 3 cartílagos costal, el 6 y el 7 que salen juntos porque tienen una sincondrosis y el 8 que es el hélix. Entonces, colocamos acá el cartílago costal y el hélix. Y entonces con un formón le damos forma a nuestro cartílago costal, ¿no? Y ponemos una serie de puntos para que se quede fijo el cartílago costal. En niños el cartílago es más flexible, en adultos el cartílago es más fibroso y más quebradizo, o sea, no es flexible, se puede romper con más facilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, se operan más adultos que niños, salvo en el hospital. En la práctica privada se operan más adultos. Entonces acá tienen el cartílago costal. Está tallada la orejita y ahí tienen la oreja con el drenaje. Luego de 6 meses está la oreja en su posición, lista para la segunda etapa de la cirugía. Inicialmente, acá cuando está con el drenaje se ve muy bien, pero después se pierde esto por el edema y después cuando baja el edema queda como lo ven acá. Luego, en el segundo tiempo, 6 meses después, se saca piel de la ingle y se hace un injerto de piel total que permite levantar la oreja a una posición normal. Vean, de esta forma. Y luego, meses después, pueden levantar esta parte de acá y ya queda totalmente liberada. Al levantarla también pierde la forma y después la vuelve a recuperar porque el edema de tejidos en cara es bien aparatoso. Entonces, ¿qué complicaciones tenemos del primer tiempo operatorio? En el intraoperatorio se puede perforar la pleura, como es una cirugía intubada, eso se puede resolver, no hay problema. O se puede fracturar el cartílago, que ese sí es un problema serio. En el postoperatorio inmediato puede haber hematomas, sobre todo en la parte del tórax. Infección también podría haber, pero es un poco raro porque se supone que hacemos todo en sala de operaciones. Y en
el postoperatorio tardío, sería muy mala suerte que se reabsorbe el injerto que hemos puesto, ¿no? En el segundo tiempo operatorio, lo que se puede hacer es, se puede perder el injerto de piel. Si se pierde el injerto de piel, lo que tenemos que hacer, más del 30-40%, tenemos que volver a cerrarlo y volver a hacer otro injerto de piel más adelante, porque los colgajos no van bien con estos pacientes. Las complicaciones, puede reabsorberse el cartílago que se trabajó, puede extruirse, infectarse y extruirse el cartílago. Hay que sacar todo lo que está infectado y cuidarlo. En el Acá tenemos una extrusión de parte del cartílago. Si nosotros lo dejamos así, esto se infecta y se pierde todo, así que se hace un colgajo, se cierra directamente y se protege esa área para después levantar la orejita. Acá también se puede necrosar el lóbulo o se puede perder el injerto. Si se pierde el injerto, ya les dije, lo volvemos a regresar a su sitio y hacemos un injerto 6 meses después. También queda una cicatriz en el tórax. Puede quedar totalmente deforme el cartílago, desgraciadamente. Son resultados insatisfactorios y muy, muy deprimentes para los pacientes. O infectarse y reabsorberse todo el cartílago. En este caso, que ya no tenemos buena piel y todo, entonces lo que ahora se hace es poner unos imanes, poner los implantes de odontología y que tienen como imanes, entonces se pegan a esos implantes y se hace una oreja de acrílico del mismo color de la piel del paciente. Hay una empresa Bioteca aquí en el Perú que lo hace, y se queda pegada la oreja a los implantes, ¿no? Eso ya se está haciendo en el Perú recientemente. Muchas veces, si es una chica, yo le digo, antes de pasar por todo eso, yo preferiría que se le hiciera probar con los implantes de Biotech, que son implantes de tipo somáticos, y si no se acostumbra, entonces ahí sí le hacemos su cirugía de reconstrucción, porque para una mujer tener un corte en el tórax, tener un corte en la ingle, es difícil, ¿no? Macrosomía, ¿se acuerdan que les hablé de tipo 7 de Tessier? Acá tiene una macrosomía grande en el lado derecho y una chiquita en el lado izquierdo. Acá tenemos apéndice preauricular. Los apéndices preauriculares, así como las microtias, hay que descartar malformaciones de vías urinarias, de riñones, de vejiga, de uréteres. Y se tiene que sacar buscando la raíz del cartílago, porque si lo sacan a ras, vuelve a crecer. Esta es una bridas amnióticas. Estas bridas amnióticas a veces, en general, son alrededor de un miembro, pero 360 grados, es decir, todo el miembro. Entonces, se van sacando por partes. Nunca se hace todo de una vez porque pueden desvascularizar el miembro y pueden perder el miembro. Entonces, se hace cetaplasías múltiples y se hace 3 veces y bueno, y mejora. Acá tienen otras bridas amnióticas. Polidactilias. Las polidactilias son dedos supranumerarios y ustedes van a tener que elegir el dedo que está en el eje. ¿Se dan cuenta? Acá tienen este está fuera del eje, es el que se pierde y se cierra con puntos. Y acá tienen de los pies. Este es el que está en el eje, este tiene que salir. Este está en el eje, este tendrá que salir.
Y esta es una ectrosindactilia, es decir, las manos en tenaza. Esto es hay que liberar todo eso, hay que cerrar estas. Es una cirugía compleja y en realidad con estas manos esos chicos trabajan bastante bien. Hay que valorar costo-beneficios si es que lo que vamos a hacer le produce más limitaciones al paciente de las que ya tiene. Y esto parece una amputación de pulgar de tipo congénita, pero no es eso, es una quemadura que ha hecho que la cicatriz haga que el pulgar se pegue. Esto lo podemos resolver con matriz dérmica y una fijación y un injerto posteriormente. Ahora les decía, el síndrome Poland es un síndrome que se da en 1 en 50.000, 1 en 100.000 nacidos vivos. Afecta el músculo pectoral mayor y la glándula mamaria. Se dan cuenta, acá tiene su glándula y su músculo. Aquí se nota claramente el pectoral menor y vean la complejo de la flexión muy chiquito, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es injertar grasa primero para conseguir un panículo adiposo que pueda tapar la prótesis, el expansor. Se pone un expansor y se consigue una mama como la del otro lado y se pone una prótesis pequeña. Acá ahí estamos injertando la grasa. Esta chica tenía una mama grande en el otro lado, injertando la grasa. La grasa prende muy bien en el tejido mamario, en la fase. Acá ya teníamos grasa suficiente, pusimos un expansor, hicimos crecer el expansor y después pusimos una prótesis. Esa es la paciente que vivía en Suecia, sus papás vivían en Suecia, así que se la llevaron después y los médicos suecos le dijeron que acá todavía no está con la prótesis y todo, sino antes del expansor les dijeron que estaba muy bien hecha la reconstrucción y estaban muy contentos. Y esta es una última chica que vi con algunos de sus compañeros antes de que ya nos anularan la presencialidad. Tiene una mama tuberosa en un lado y un Poland en el otro lado. Le sacamos grasa y le injertamos grasa y vean cómo está en el posoperatorio. Y nosotros hemos pensado que ya no vamos a ponerle expansor, que vamos a ponerle más grasa, porque ese es con con un solo injerto graso, y vamos a comenzar a trabajar esta mama tuberosa también con grasa y en la próxima oportunidad. También el injerto de grasa para Poland puede ser un tratamiento suficiente. Y bueno, en el futuro, ¿qué nos depara? En el futuro ya las impresoras, eso salió publicado en el año 2000, era que habían hecho crecer un cartílago auricular en el lomo de un ratoncito. No hubo más publicaciones de esto. Hoy en día ya podemos hacer crecer cartílagos auriculares en laboratorio. Todavía no es comercial, pero probablemente en los próximos 10 años lo sea. Ya teníamos matrices dérmicas, ya podríamos tener injertos grasos que nos permitieran evitar poner implantes mamarios. Ya tenemos piel, el dermis artificial. Lo que les espera a ustedes es muchísimas más herramientas para poder desarrollar adecuadamente su trabajo de reconstrucción y bueno, sean bienvenidos a la especialidad si es que esto es lo que les gusta. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
¿Aló, alguna pregunta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Sí, sí se la escucha, doctor. Sí se le escucha, Sí se le doctor. escucha, doctor. ¿Pero hay alguna pregunta o no? ¿Aló? ¿Hay alguna pregunta? No, creo que no, doctor. Todo estuvo muy claro con la exponencia. Ya, ok. Entonces, hay un grupo que todavía le falta una clase, ¿no? Vamos a ver si mañana podemos hacérselas antes de las 6 de la tarde, que es su examen. Ya yo me comunico con su delegado por chat. Si no hay ninguna pregunta, eso ha sido todo. Muchas gracias. A usted, doctor, muchas Gracias, gracias. doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Doctor.